Hola mis queridas alumnas y alumnos de Literatura Latinoamericana 2. Yo soy la profesora Teresa Basile, profesora adjunta de la cátedra, y junto con Florencia Bonfiglio vamos a dar los teóricos a los cuales tal vez se sume Enrique Fofani, quien es nuestro profesor titular, que actualmente está con licencia, pero no sabemos con certeza hasta cuándo va a seguir con su licencia. Bueno, yo he decidido hacer estos videos, vamos a ver cómo me va, es algo bastante nuevo, pero me parece que está bien que la cátedra tenga diferentes modalidades. Florencia Bonfiglio va a utilizar preferentemente el Zoom y seguramente todos nos vamos a encontrar en el campus, ¿no es cierto? En el campus va a ser un gran lugar de encuentro, ya que allí va a estar el programa, vamos a subir la bibliografía, los links de películas, en fin, y vamos a enviarles mensajes como ya les estuvimos enviando. Bueno, este año yo quería comentarles que cambié absolutamente el programa con el que venía trabajando y decidí incursionar, digamos, en la cuestión del feminismo y las teorías y las perspectivas teóricas sobre el género. Me pareció que eso les puede interesar a ustedes. Es decir, siempre me parece que Literatura Latinoamericana 2 tiene un fuerte anclaje, o es bueno que tenga un fuerte anclaje con el presente que todos estamos viviendo, y en ese sentido, de qué modo la literatura puede iluminarnos zonas oscuras o no tan oscuras de la contemporaneidad, diría Giorgio Agamben, ¿no? Entonces, me pareció que este era un tema interesante, muy presente, muy anclado en el presente, y que articula, ¿no? Que uno puede ver cómo articula diferentes dimensiones, tanto en el campo político, en el campo de las militancias, como en la educación, en el espacio jurídico, en la lengua, ¿no? En las ciencias humanas, en la literatura, en las teorías. Si solamente pensamos, por ejemplo, los movimientos del feminismo que han atravesado estos últimos tiempos, uno de los cuales, el Ni Una Menos, ha tenido un origen en la Argentina, si bien la consigna de Ni Una Menos nace de una poeta de Ciudad Juárez, una poeta mexicana, ¿no? Ustedes seguramente conocen el problema del femicidio en Ciudad Juárez. Esta poeta, uno de sus versos decía: ni una menos, ni una muerte más, ¿no? Entonces esa consigna se tomó acá en la Argentina, y entonces vemos allí ya cómo la poesía se articula con estas nuevas militancias, ¿no? Realmente tenemos que hablar de nuevas militancias, solamente si podemos pensar, por ejemplo, cómo estas cambiaron, ¿no? Durante la década de los 60, en torno a la revolución, digamos, los 60 pensados en un nivel casi simbólico, ¿no? En torno a la revolución cubana. Las políticas y las militancias tenían que ver más bien con una demanda de un cambio radical de las estructuras. En cambio, en los 80, 90, las militancias se enmarcan dentro de los procesos democráticos, ¿no? A partir de, en el Cono Sur, a partir de las transiciones y de las postdictaduras, y en otros países de América Latina a partir de los llamados periodos postconflicto, ¿no? Entonces esas nuevas militancias de los 80 y de los 90 van a ser demandas, pero en el marco de la aceptación de las democracias. Entonces van a interpelar al Estado a través de estos movimientos y de estas marchas, demandando nuevos derechos, espacios, reconocimientos, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, la cuestión comenzaría, este movimiento de Ni Una Menos se focaliza fundamentalmente en los femicidios, ¿no? Que
tuvieron un primer momento de gran visibilidad en América Latina a partir de Ciudad Juárez, y allí no puedo dejar de nombrar el estupendo libro y póstumo de Roberto Bolaño, 2006-66, donde fue uno de los primeros que visualizó y abordó esta cuestión de los femicidios en este texto, ¿no? Y es curioso cómo Roberto Bolaño, cuya literatura siempre estuvo muy interesada y focalizada en las dictaduras del Cono Sur, en determinado momento hace ese giro hacia los femicidios, ¿no? O sea, la lucha por los derechos humanos va pasando, ¿no? Desde las dictaduras, desde evaluar las víctimas de las dictaduras a evaluar las víctimas mujeres. También encontramos, por supuesto, que otra serie de movimientos como el 8M, que todos conocemos, pero que se focaliza fundamentalmente el 8M, el 8 de marzo, remite al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces allí los reclamos tienen que ver más con las desigualdades laborales, ¿no? Bajo consignas como: si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Y la segunda consigna, que seguramente ustedes la conocen por algún mensajito de WhatsApp, es: eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, entre otros movimientos también está el movimiento más internacional, nacido en Hollywood, que es Me Too, y que aquí tuvo su propia modalidad bajo la consigna de mirar cómo nos ponemos, ¿no? Que todos conocemos el caso de las denuncias de Thelma Fardín contra Juan D'Artes. En fin, no solamente se trata de que esta cuestión del género y de los movimientos y del feminismo se vincula solo a movimientos políticos y militancias, sino también cómo ha modificado el espacio jurídico, ¿no? Cómo intercede en el ámbito judicial, ¿no? Para solicitar leyes tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres, bueno, no solo contra las mujeres, contra las lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarios, agéneros y tantos otros nombres que se han ido sumando y diversificando estas identidades sexogenéricas. Estas leyes también se han articulado nuevas leyes. También se han abierto oficinas sobre violencia doméstica, se han articulado modos de seguimiento de las víctimas, tanto legales como psicológicos, ¿no? Junto a otras demandas como el del aborto legal, seguro y gratuito, el anterior matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. No intento dar cuenta de todos los cambios, ¿no? que implican, que podemos considerar a partir del feminismo y de las cuestiones de género, sino mapear, hacer un mapeo e ir iluminando diferentes zonas, ¿no? Otra de ellas tiene que ver con la educación, con el ámbito de la educación y con la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Una cuestión bastante importante, así como también todo el debate que conocemos, todas las polémicas en torno al lenguaje inclusivo. Respecto al ámbito teórico y al campo literario y al campo de las ciencias sociales, estas perspectivas sobre género nos van a permitir leer el giro de las últimas décadas, ese gran giro de hace ya unas cuantas décadas en torno a los post, ¿no? Lo que llamamos los post, es decir, fundamentalmente la posmodernidad, el postcolonialismo y también la decolonialidad, el giro lingüístico, el postestructuralismo, todos estos giros que van a hacer estallar las identidades, ¿no? Entonces nos interesa cómo podemos mirar estos giros teóricos desde la cuestión de los géneros, ¿no? Entonces allí nos vamos a enfocar en este estallido de las identidades, en estos sujetos nómades, migrantes entre diversas identidades, atravesados por la diferencia derridiana, ¿no?
cómo allí se produce una desestabilización de los sexogéneros. Se trata de sujetos situados en un margen de desidentificación, en un entre, en un in-between, como zona contenciosa de enfrentamiento entre diferentes subjetividades y sujetos, pero también como un espacio de intercambio identitario, ¿no? Bueno, nuestra pregunta en este programa va a ser fundamentalmente si podemos pensar y cómo podemos pensar un feminismo latinoamericano, una perspectiva desde un feminismo latinoamericano y desde una teoría de género que atienda, no entendiendo un feminismo o esta perspectiva de un modo esencialista, sino histórico, que atienda las peculiaridades históricas de América Latina. América Latina siempre es una idea, ¿no? Tampoco tenemos que esencializar esto, ¿no? Dada la complejidad que significa todo este continente. Pero sí, esta perspectiva esta pregunta por un feminismo latinoamericano nos llevará a a distinguirla de otras corrientes como el feminismo francés, el feminismo anglo, ¿no? Que a su vez permitan establecer diferencias, pero también en qué medida nuestro feminismo se alimenta de estas categorías y de los tráficos teóricos, ¿no? Pero lo que sí nos va a guiar a lo largo del análisis de los textos literarios que hemos elegido es poder atender a los procesos históricos y culturales de nuestro continente, como recién decía. Es decir, un feminismo atravesado por la diversidad, básicamente por la diversidad, no solo una diversidad de clase, económica, también étnica, también lingüística, una diversidad, por supuesto, que cultural, también religiosa, y también entre aquellas mujeres que, por ejemplo, viven en zonas rurales y aquellas que viven en zonas urbanas. Esta va a ser como la preocupación que va a atravesar nuestro programa y que desde la cual un poco yo elegí los textos. Bueno, brevemente para introducir un poco el programa, aunque ya introduje las líneas más generales, ¿no? En la primera unidad, las 5, allí yo propongo pensar la voz de la subalterna, siguiendo esta pregunta de Gayatri Spivak: ¿puede la subalterna hablar, ¿no? Entonces, para eso elegí, me llamo Rigoberta Menchú, es decir, el caso de Rigoberta Menchú, y cómo ella articula su voz a través de un género literario como es el testimonio, que le permite establecer una alianza con Elizabeth Burgos, quien transcribe estos testimonios orales, ¿no? Entonces aquí también no solamente nos vamos a detener en las perspectivas respecto al género, sino también en algo que es central a este programa, que es en torno a los problemas de literatura latinoamericana, que es el género ya discursivo, no sexual, del testimonio, que tiene una amplia tradición en América Latina, ¿no? Entonces vamos a ver respecto del testimonio, vamos a ver cuáles son sus características y también vamos a establecer una suerte de historicidad, una historicidad de corto alcance en el testimonio, ¿no? De cómo el testimonio pasa de su primera institucionalización en los años 60 y 70, alrededor de la Revolución Cubana, y dando cuenta de este proceso épico de la Revolución Cubana, hacia los 80 y los 90, donde allí hay un testimonio cuya matriz va a ser el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Esta es la cuestión que, digamos, yo estoy trabajando en mis líneas de investigación. Por ahí algunos de ustedes saben que yo trabajo mucho las perspectivas sobre la memoria en América Latina y en Argentina también, ¿no? Esto por una parte. Digamos que si bien este texto de Rigoberta Menchú se publica en 1983, el universo simbólico que ella convoca tiene que ver mucho con los años 60 y 70, ¿no? O sea, con la matriz revolucionaria.
En cambio, ya en la unidad 6, hacia un feminismo latinoamericano anclado en la cuestión de la escritura, y allí, a partir del análisis de Borderland, La Frontera, de Gloria Anzaldúa, saltamos hacia otro momento que tiene que ver más con los 80 y con los 90, que va a tener más que ver con estos sujetos diseminados de la nación, con estos sujetos fronterizos. Por eso es que vamos aquí a retomar otro eje de análisis teórico, que es la teoría de la frontera, y que nos va a permitir articular la teoría de la frontera y justamente la desarticulación que la frontera propone a la subjetividad con la desarticulación de las perspectivas que el género introduce a partir de los post, y sobre todo del postestructuralismo, ¿no? Entonces aquí vamos a focalizar en esos procesos transculturadores, en las fronteras como hibridación conflictiva, como cruces lingüísticos, como los cruces del mestizaje, como las epistemologías border y las teorías queer, ¿no? Entonces vamos a hacer todo un poco ese recorrido de los 60 a los 80. Y finalmente vamos a terminar por revisar la figura de la Malinche. Me parece que eso puede ser interesante, porque también vamos a ver cómo nos lleva al momento de la conquista de América Latina y a las múltiples reescrituras de esta figura tan central de una mujer. Bueno, hasta aquí terminó la presentación. Vamos a seguir entonces en el próximo video, y bueno, espero que esto les haya resultado fructífero, este tipo de comunicación nuestra. Hasta luego.